Hola amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema del que hemos hablado mucho en este programa, en otros programas, en este canal de televisión, en otros canales de televisión. Nos vamos a referir a nuestro Código Penal. Ese Código Penal que ayer no fue conocido y que hoy teníamos este programa ya puesto para hablar de este Código Penal, pero resulta que no hubo quórum. No hubo quórum en la Cámara del Senado y fue pospuesto para conocerse ya después del 16 de agosto con la nueva legislatura. Nos acompaña en este día el licenciado José Alberto Ortiz y con él íbamos a hablar pues de los beneficios que tendría la República Dominicana de finalmente tener un nuevo Código Penal y qué hemos adelantado con este código, qué faltó, qué no faltó. Pero entonces cambiamos el programa. Ahora no vamos a hablar de eso, sino de por qué, qué pasó, por qué no se conoció y si fue mejor o fue peor. José Alberto, bienvenido. Hola Mónica y saludos a todos los televidentes de tu programa. Bueno, José Alberto, como te decía, telefónicamente hablábamos, bueno, finalmente tendremos un nuevo código, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero yo creo que es mejor que se haya aprobado, aunque faltaran cosas. Y ahora tú me comentas algo que ni siquiera sabía. Y es que quiero que lo expliques otra vez. ¿Qué hubiese pasado? Porque hubo muchas críticas de que el Senado no le puso ni una coma, decían algunos, a este nuevo código. ¿Y por qué? Y la Comisión de Justicia no lo modificó en nada, si se pasó casi un año. Entonces tú me explicabas que iba a haber como una, explícaselo a los televidentes, ¿y a qué se debe entonces, si fue una decisión política o no, de que este código no se aprobara este martes pasado? El primer principio que quiero plantearle a los televidentes es que no hay ley perfecta, pero sí perfectible, y más un código penal. Los códigos penales se van renovando en un promedio de 3, 5 o 7 años. Ningún código penal en el mundo dura 10 o 20 años para modificarse porque el crimen es muy cambiante y las modalidades de ejecución del delito cambian en el tiempo y cambian muy rápido. La criminalidad avanza a pasos gigantescos. Sin embargo, en la República Dominicana, por un grupo de senadores pretender ser perfeccionistas o tener el código perfecto, ahora resulta que estamos condenados a seguir operando con un código penal que ni siquiera dominicano es. Nuestro código penal, para que el público entienda, es un código traducido del francés al español en 1884. Y ese código que se tradujo al español en 1884 fue el Código Penal francés de 1804, es decir, el Código Napoleónico. Y ese código fue el que aplicó el invasor haitiano a partir de 1822. Resulta que en 1822 nosotros pasamos a ser territorio haitiano hasta 1844 y toda la legislación francesa que estaba codificada en ese momento, incluyendo el Código Penal, se implantó en la República Dominicana. La República Dominicana se independiza en 1844 y en República Dominicana el sistema de justicia operaba con códigos franceses, literalmente escritos en francés. Aquí se estuvo administrando justicia desde 1844 hasta 1884 con los códigos franceses. Y es a finales ya del siglo XIX, 1884, cuando se decide, vamos a traducir todos los códigos, el civil, procedimiento civil, de comercio y penal y procedimiento penal, los 5 códigos, vamos a traducirlos al español. Y se produjo una traducción literal del francés al español y desde ese momento estamos persiguiendo el crimen y sancionando el crimen en la República Dominicana con un código francés. Desde 1997 se trabajó en la redacción de un código penal dominicano, el primer código penal dominicano. Y desde el año 2000 el país espera que el Congreso Nacional le responda con la aprobación de ese código penal. Sin embargo, en el día de ayer no se conoció y los senadores que se oponen a la aprobación del código dicen que faltan cosas. Pero como bien aprobó la comisión especial del Senado, que designó Eduardo Estrella, esa comisión especial acordó establecer un periodo de vacatio legis, que es un término latín para significar vacancia legislativa. La vacancia legislativa es que durante un año, luego de promulgado el código por el presidente de la República, se pueden introducir modificaciones
y el código entra en vigencia un año después de su promulgación. Que era lo que yo no sabía. O sea que sí iban a poderse hacer Claro las que sí. modificaciones pertinentes. Ahora bien, Claro, porque todas las leyes... no de frente ya a la ciudadanía, sino en el Congreso, porque mira qué pasa, Mónica. Leyes complejas como los códigos necesitan un periodo de vacancia para preparar al sistema para su entrada en vigencia. Sí, El Código Procesal Penal fue promulgado por Hipólito Mejía en el 2002. sí. Sin embargo, se aprobó un periodo de vacancia para que entrara en vigencia en el 2004. Y en esos 2 años se preparó el sistema para que el código fuese implementado. Lo mismo se iba a hacer con el Código Penal. Si el presidente lo promulgaba ahora en agosto o en septiembre, el código iba a entrar en vigencia en septiembre o en agosto del 2022. Sí. Durante ese año, las modificaciones se podían trabajar a nivel del Congreso, incluso se podía nombrar hasta una comisión bicameral para que las 2 cámaras trabajaran de manera simultánea al mismo tiempo y propiciar una aprobación simultánea. O sea que aún también iba a poder hacerlo la Cámara de Diputados Claro, al mismo tiempo claro, con esa porque comisión. Leyes, vamos a decir, de alto interés, como un código penal, se podían trabajar en una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados. Y ya lo que produjera esa comisión, tanto el Pleno del Senado como de la Cámara de Diputados, lo iban a tener que acoger. Y podíamos tener código penal con modificaciones integradas en menos de un año. Pero había que avanzar en el día de ayer, pero al no producirse el quórum y al no producirse una nueva convocatoria para mañana. Que sí hubiera podido pasar sí pudo antes del suceder, 16 de agosto. Porque la legislatura vence el 16 de agosto, el 15 de agosto a las 12 de la noche. Entonces, si se aprobaba el Código Penal, el tránsito avanzaba, pero al no aprobarse, al no convocarse una nueva sesión, estamos condenados a que el código perima en el Senado. Exacto. Y se tenga que reintroducir nuevamente el proyecto. No en los diputados, en la Cámara del Senado. Sí. En el Senado. Y entonces, ¿qué cambia cuando se reintroduzca otra vez? ¿Tiene que ser con vistas públicas o solamente en la comisión del Senado? Bueno, el tema es que el procedimiento legislativo establece que proyectos de ese nivel, el presidente del Senado tiene que enviarlos a una comisión. Puede ser la Comisión de Justicia, pero en este caso se decidió crear una comisión especial. Exacto. ¿Y ya sería nueva esta comisión o es la misma? El presidente tiene la facultad de nombrar la misma comisión o crear una comisión nueva. Entonces, esa comisión, entendemos que debe ser la misma porque ya ha trabajado el tema, debe ponerle atención a las observaciones de la Procuraduría General, que hay que decir algo con el tema de la Procuraduría General. La Procuraduría General fue invitada en 2 ocasiones por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Fue invitada por primera vez en el mes de enero y por segunda vez en el mes de mayo. Cuando es invitada por segunda vez en el mes de mayo es que responde enviando un documento con las propuestas. Y todas esas propuestas le fueron integradas a la pieza por la Cámara de Diputados. Le fueron integradas. Por lo tanto, lo que aprobó la Cámara de Diputados contiene toda la propuesta de la Procuraduría General. Sí. Esas propuestas que la Procuradora hace ahora son propuestas nuevas que no han sido valoradas. ¿Cuándo las hizo? Las hizo la semana pasada, justo cuando se había decidido rendir el informe favorable. Sí, sí. O sea que realmente no ha habido tiempo en realidad. Sí. ¿Ha habido tiempo para conocer estas propuestas de modificación? No ha habido tiempo porque ya el informe estaba listo. Sí. Y lo que decían los senadores de la comisión, vamos a confiar en el trabajo de los diputados. El país necesita el Código Penal y durante el año de vacancia la puede modificar. Trabaja las modificaciones, sí. Pero no podemos dejar al país sin código y no podemos dejar al país y al sistema de justicia operando con un Código Penal francés del siglo XIX y que está realmente desactualizado. No, y ya hemos hablado en este programa muchas veces de cuáles son esas desactualizaciones que tiene. Ahora, 2 preguntas. Entonces, ¿fue una decisión política que no se conociera? Porque sabemos que la Cámara de Senadores no puede hacerlo de forma virtual, que tiene que ser presencial, que está prohibido por ley. Y segundo, ¿cuáles son esos señalamientos que ha hecho la Procuraduría, los más importantes? ¿Cuáles serían? Mira, son señalamientos más que todo de forma, porque ella tiene una serie de preocupaciones en cuanto al aspecto del tráfico y la trata de personas que se le complacieron en la Cámara de Diputados, incluso disposiciones que están contenidas en la ley actual de tráfico y trata de personas fueron integradas al Código Penal. Y la ley de tráfico y trata de personas, algunas de sus disposiciones quedarán derogadas por el Código Penal. Pero realmente, Mónica, el problema que tenemos con la justicia penal en la República Dominicana es que el Código Penal que tenemos no aguanta más modificaciones. ¿Por qué? Porque son tantos los delitos que han surgido. Sí, los que nuevos. Lo que han hecho los legisladores es
crear leyes especiales para los nuevos delitos. Fíjate que el Código del 1804 no tiene espacio para los crímenes y delitos tecnológicos, para la ciberdelincuencia. ¿Qué tuvo que hacer el legislador en el año 2007? Crear una ley para perseguir los crímenes y delitos de alta tecnología. Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente el código no tenía espacio para eso. Con el tráfico humano, con la trata de personas, ¿qué hizo? Se tuvo que crear toda una legislación para el tráfico y la trata de personas. Lo mismo sucedió con las empresas. En el año 2010 hubo que crear toda una ley para los delitos que cometen las empresas y los funcionarios de las empresas privadas. Y un tema importante que quieren señalar, porque Antonio Taveras ha jugado mucho al lenguaje falaz en este debate. El senador Taveras dice que el Código Penal libera de responsabilidad a los partidos políticos. Sin embargo, nadie le dice, yo sí se lo dije en mi cuenta de Twitter y le mostré las pruebas con lo que dice la ley de partidos. La ley de partidos políticos creó toda una justicia electoral. La ley de partidos establece toda una gama de delitos electorales con su escala de penas, de multas y hasta de cárcel. Y la ley de régimen electoral del siglo XIX castiga los delitos electorales. ¿Del siglo XIX? Perdón, del año 2019. Okay. El financiamiento ilegal de los partidos políticos, que el senador Taveras le preocupa que no está en el Código Penal, no tiene por qué incluirse en el Código Penal, porque el financiamiento ilegal ya está castigado por la ley de partidos, una ley del año 2018. Que no se aplique es otra cosa. Pero tanto la ley de partidos como la ley de régimen electoral crean la figura del fiscal electoral o del procurador electoral y le otorga al tribunal electoral competencia para juzgar esos crímenes. Entonces, y si, como dice el senador Taveras, se pone también en el código, ¿eso reforzaría o es es repetitivo? Es repetitivo. Es repetitivo. No Entonces, no el Tribunal Constitucional tendría que intervenir porque tú tendrías duplicidad de leyes. No es necesario incluirlo en el Código Penal porque ya está incluido en la ley electoral. Ahora, ¿qué se podría hacer para el futuro? Yo diría para 10 años. ¿Y por qué le preocupa a él tanto esto entonces? A él no le preocupa nada. Vamos a ser honestos. El senador Taveras lo que le preocupa, entre comillas, igual que a la senadora Raful, es que no hay aborto despenalizado en el Código Penal, porque el senador Taveras siempre abogó por las causales. Desde su campaña lo ha estado haciendo. Y tú sabes muy bien que los grupos que apoyaron al senador Taveras son los grupos vinculados a la despenalización del aborto en el país. Tanto el senador Taveras como la senadora Raful, y por igual el senador Lorenzo de Elías Piña del PLD, se han unido en esta causa y han reaccionado contra el Código Penal porque ellos apoyan las causales. Como las causales fueron derrotadas ampliamente en la Cámara de Diputados y apenas obtuvieron 14 votos en una lectura y 13 votos en una segunda lectura, ahora la reacción de ellos es: vamos a arrebatar, vamos a convencer a los compañeros que no asistan a sesionar para que el código se vuelva a conocer. Pero yo estoy seguro, como anunció la senadora Raful, que ella también va a reintroducir la pieza, y por igual el senador Genao, que el proyecto que introduzca la senadora Raful va a contener causales de aborto y vamos a tener que volver a discutir las causales, un tema y eso va a ampliamente volver superado. a parar todo. Y mira que yo estoy a favor de las 3 causales, pero yo creo que ese código lo que había era que aprobarlo y dejar eso afuera. E independientemente de que tú estás a favor de las causales y yo estoy en contra. No, exacto, pero no podemos parar el código. Como ciudadanos Claro, dominicanos estamos totalmente de acuerdo en que el país no se puede parar 100% por un tema de acuerdo que contigo. el país no está de acuerdo y que tendrá que seguir discutiendo. Claro. Incluso la posición de otros sectores yo la veo más saludable. Hay sectores que entienden: no podemos parar el código, no hay acuerdo con las causales, vamos a promulgar el código como se aprobó en la Cámara de Diputados, y el tema de las causales que se siga discutiendo y se siga debatiendo. Totalmente como de sociedad acuerdo. democrática Claro. que somos. Pero no vamos a incurrir en prácticas antidemocráticas, y sobre todo porque tenemos una juventud y una niñez que nos está mirando. No, y otra cosa, que más allá de las causales, yo creo que esto se ha convertido en un tema político. Claro que sí, porque las causales, Mónica, son 4 artículos del código. O sea, el crimen de aborto son 4 artículos del código. El tema de la discriminación a las personas LGTB es un solo artículo del código. Y como bien... ¿Cuál es ese artículo? El de la 187. ¿Pero qué dice? Dime qué dice. Mira, el 187 es una copia al carbón del artículo 39 de la Constitución. El artículo 39 de la Constitución dice que nadie puede ser discriminado en razón de su sexo, en razón de su raza, en razón de su nacionalidad, en razón de su creencia religiosa. Pero el principio general, que está contenido en el artículo 39 de la Constitución y en el 187 del Código Penal del proyecto, es que nadie puede ser discriminado.
Cuando digo nadie, es nadie. Claro, y en ese lógico. nadie están incluidos los homosexuales. ¿Y entonces qué dicen ellos? Ellos Las personas dicen que hay que modificar. quieren una cláusula que diga para que nadie pueda ser discriminado en razón de su orientación sexual. Pero el problema es que la orientación sexual, tal y como lo define la Sociedad Americana de Psiquiatría, es un gusto, es una preferencia. Y los legisladores no pueden hacer su trabajo en base a preferencias. Lo que ha hecho el legislador o lo que hizo el constituyente, el asambleísta del 2010, fue garantizarle a ellos, a los homosexuales, al igual que a todos nosotros, un derecho fundamental a la intimidad. Y yo se lo dije a los líderes de la comunidad LGTB en la vista pública que tuvimos con la comisión especial. Ustedes ya están protegidos por la Constitución en comparación con otros países, mientras países como Arabia Saudita, Irán, Kenia o Uganda no le garantizan a ustedes intimidad y los persigue por su orientación y los castiga con pena de muerte. La República Dominicana a ustedes les garantiza intimidad, les garantiza que ustedes puedan ejercer su sexualidad en el aspecto íntimo, como también lo tengo yo. Porque yo como heterosexual no puedo ejercer mi sexualidad a nivel público. Claro. Por igual ellos. Claro. Entonces, aquí las preferencias sexuales ya están garantizadas. ¿Qué más ellos quieren? ¿Y cuál es el argumento que ellos exponen para decir que hay que decir expresamente que a los que tienen, independientemente, deben de garantizarse sus derechos, independientemente de la orientación sexual? Ellos presentan argumentos falaces. Ellos dicen, por ejemplo, que a ellos se les niega trabajo y se les despide de los trabajos por ser homosexuales. Yo creo que eso es mentira. Conocemos muchos homosexuales y muchas lesbianas que no han tenido ningún problema para destacarse en la República Dominicana a pesar de su orientación yo sexual. estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ellos se han expresado un caso específico porque hay que escuchar, ¿verdad? No han presentado de casos. que no sea así. Incluso los senadores, el senador Dionis Sánchez le pidió a los representantes de la comunidad LGTB que le llevaran casos documentados. Exacto, eso es lo importante. Expedientes, porque la discriminación está castigada en el Código Penal actual. En la claro. reforma que se hizo en 1997 se incluyó el delito de discriminación. Entonces, Dionis Sánchez le preguntó a los líderes de la comunidad homosexual, ¿tienen ustedes expedientes, denuncias de discriminación? Y dicen, no, son reportes que no llegan, pero no han llevado expedientes. Porque a mí la verdad es que por eso quisiera oír, porque en eso hay que tener mucho cuidado y ser justos. Pero yo dudo mucho que un empleador, sea cual sea, tenga, aunque esté en contra incluso, que no vea bien esto, que tenga un empleado que funcione y por ser lesbiana o homosexual los vaya a despedir. Yo trabajo, no lo entendería. Yo como abogado asesoro empresas y trabajo mucho con los departamentos de recursos humanos de las empresas. Y ningún departamento de recursos humanos contempla en su formulario preguntar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Es usted orientación sexual? Yo nunca he escuchado que un encargado de recursos humanos le pregunta a un aspirante yo a un tampoco puesto, lo he escuchado. ¿con quién te vas a la cama en la noche? Si te vas a la cama con un hombre o con una mujer. O ni siquiera, pero todavía esa pregunta tú la estás poniendo muy fuerte. No he visto en ningún sitio que diga orientación sexual. En ninguna empresa. En ninguna empresa se cuestiona, en ninguna empresa se pregunta. En un restaurante a nadie le niegan la entrada, en un restaurante o una discoteca o un hotel por su orientación sexual. No Incluso creo, este país es tan abierto que todos sabemos, Mónica, que hay destinos que ven en República Dominicana como lugar de turismo sexual, sí, señor, donde vienen homosexuales y vienen lesbianas a ejercer su sexualidad. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 39 y en el artículo 41 relativo al derecho a la intimidad, contempla que la sexualidad o el libre ejercicio de la sexualidad es un derecho fundamental. Entonces, ¿por qué tú crees que quieren poner esta coletilla si está incluido dentro de los derechos de todas las personas? Porque el lobby LGTBIQ, LGTBIQ+, porque cada día le agregan algo nuevo al abecedario de ellos, ese lobby tiene una visión de ellos instaurar o crearse un espacio en la sociedad en base a sus preferencias sexuales. Que la sociedad le haga públicas sus preferencias, se las proteja a nivel público y al mismo tiempo ellos usar esos nuevos derechos que ellos logran que los políticos le creen para perseguir la libertad de conciencia y la libertad religiosa de la mayoría de los ciudadanos. Porque lo que le expliqué a los senadores es que en países como Suecia, Canadá y Estados Unidos, las leyes antidiscriminación para favorecer a los homosexuales, ellos la usan para perseguir personas que no están de acuerdo con ese estilo de vida. En Estados Unidos se da el caso
de pasteleros y de dueños de floristerías que han tenido que cerrar sus negocios porque en lugares donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, ellos van, piden un arreglo floral para su boda de homosexuales. El dueño de la floristería le dice, mira, por mi condición de cristiano no puedo hacerte el arreglo floral de tu boda. Sí te la puedo vender, pero no puedo hacerte el arreglo floral porque no creo en lo que vas a hacer, no creo en el matrimonio homosexual. Entonces ellos van a la justicia, van a la fiscalía a poner una denuncia por discriminación. Va el fiscal con la policía, cierran el negocio, procesan al dueño, el dueño tiene que ir a la cárcel y pagar una multa altísima. Y dicho sea de paso, que no creo que ese sería un caso de que pasaría en nuestro país, porque no creo que aquí un dueño de una floristería, tenga una religión, no va a dejar de venderle Es que somos una sociedad bastante abierta, porque no tenemos esas características tan definidas como por ejemplo en Estados Unidos o en esos países nórdicos que tienen eso muy cuadrado. No creo que pasara en este país, pero también ese dueño debe de tener la libertad de venderle a quien él quiera. Exactamente, ¿por qué? Porque el dueño tiene derecho a libertad de empresa, también tiene derecho a libertad de conciencia y tiene derecho a su libertad de culto. Entonces, el dueño... O sea, hay que respetar los derechos de los homosexuales, del dueño de la floristería, si es religioso, de todos. Y más, si por ejemplo hay otros negocios que dan el mismo servicio. ¿Por qué? Porque hay fotógrafos que retratan bodas homosexuales. Hay reposteros que hacen pastel de boda homosexual. Pero ¿por qué ellos van a los negocios donde hay personas que tienen un problema de conciencia? Es para generar una situación legal que pueda crear jurisprudencia a favor de ellos. Entonces, quieren introducir esa cultura de cancelación a la República Dominicana usando el Código Penal como vía, y eso fue un elemento que nosotros destacamos en la reunión con los senadores, que no podíamos permitir que un elemento cultural como la cancelación a cargo de la cultura LGTBIQ pueda entrar a la República Dominicana, porque se trata de un código penal para perseguir delitos y para perseguir crímenes, no para crear filosofías o crear un tipo ideológico que sea utilizado para perseguir a otro grupo ideológico. O sea, no podemos permitir que la ideología, claro, tiene que ser para todos. Eso es como decir que yo me especializo en moda para personas X+, o sea, gordas. Que a mí vayan a perseguir por eso, porque yo me tengo, o sea, cada quien... Y que el Código Penal es para todos, es para perseguir los crímenes contra todos, no para perseguir los crímenes de un grupo contra otro, o lo que yo considero que es un crimen de un grupo contra otro. El Código Penal no es para eso, el Código Penal no es para yo hacer un afán ideológico, no es para yo hacer campaña ideológica. Ahora sí estoy de acuerdo en que si ellos han tenido estos casos, que los lleven los casos que son y ver cómo pudiera esto remediarse, pero yo particularmente nunca he visto que a nadie se haya despedido por ser homosexual. Ahora bien, también sí puede ser algo, José Alberto, yo pensando en cuáles pueden ser esos casos. Quizás ha sido que un homosexual ha tenido una mala actuación, qué sé yo, de cualquier tipo. De hecho, a lo mejor hasta se ha ido a una marcha gay y entonces ahí sí, quizás medio desnudo o lo que fuese, y por esto entonces se me ocurre que quizás han podido llamarle la atención, porque es que no se me ocurre que por el hecho solo de una persona porque igual me lo pueden hacer a mí si yo me voy a una marcha de lo que sea y yo tengo un rol que cumplir y me voy medio desnuda a una marcha. Eso no es un tema del derecho penal, es un tema del derecho laboral. Claro, entonces, si un homosexual o lesbiana que está empleado en una empresa participa en una actividad pública y la empresa decide terminar el contrato de trabajo vía desahucio o vía despido, es un tema que tiene que juzgar la justicia laboral, claro, el juez importante. laboral, no el juez penal. Entonces, fantástico. No podemos estar llevando a la justicia penal todo lo que a mí me dé la gana. Claro. Entonces, con el caso de las causales de aborto es lo que ha parado el Código Penal por 20 años. Pero ya hubo una discusión muy abierta en la Cámara de Diputados y la posición de las causales no pudo ganar. En democracia, gana una posición y pierde otra. Sí, incluso hubo diputados que estaban de acuerdo con las causales, pero que no votaron por la misma, sino que dijeron, vamos a votar por el código porque queremos el código. Le decían a los diputados que estaban de acuerdo con las causales, hay un proyecto de ley especial que regula las causales, vamos a concentrarnos en ese proyecto y a impulsar ese proyecto, pero vamos a sacar el Código Penal de aquí, porque no podemos secuestrar una pieza tan importante que tiene al país postrado. Y de que depende de la vida nacional. Que depende de la vida de las personas, porque yo puse un hilo en Twitter en estos días
que si hubiésemos tenido código penal hace 30 años, porque los códigos deben reformarse cada 10 o cada 20 años, los códigos penales, si hubiésemos tenido una reforma normal del código penal, una persona como Mario José Redondo Llenas no saldría de la cárcel dentro de 5 años. O sea, Mario Redondo Llenas saldrá de la cárcel cuando los hijos de los contemporáneos de Mario Redondo Llenas van a tener la edad del niño que él asesinó. Sí. Entonces, personas como el chamán Chakra van a salir de la cárcel ya en menos de 30 años. Y otros que han cometido crímenes horrendos, como el diácono Meregildo Díaz, va a salir de la cárcel dentro de 4 años. O sea, personas que han cometido de los crímenes más horrendos que se han cometido en la sociedad dominicana ya van a salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque los años que no impone el Código Penal como sanción no se acumulan. Claro. Ahora el nuevo código crea el cúmulo de penas. ¿Por qué no le damos al país la oportunidad de aplicar el cúmulo de penas? Sí. Y sacar de la sociedad a los sociópatas? Porque el sociópata, como es el caso de Mario Redondo, como es el caso de Meregildo, que ya han sido calificados como sociópatas, son personas que no están calificadas para vivir en sociedad y representan un peligro para la sociedad. Entonces una persona que representa un peligro para una sociedad como la nuestra tiene que estar encerrado. Y también hay muchas personas que dicen que pues, las cárceles no son para que las personas se pasen la vida entera, y yo estoy de acuerdo, pero en un país donde no se le da seguimiento suficiente al que sale de la cárcel con una conducta de esta manera, es muy peligroso que salgan. José Alberto, vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. José Alberto Ortiz, abogado, nos acompaña en esta entrega y hablamos sobre la aprobación del Código Penal. ¿Por qué no se aprobó el martes? Bueno, José Alberto, hablemos de lo que íbamos a hablar en inicio, cuando pensábamos que se iba a aprobar este código. ¿Cuáles son las ventajas de una aprobación de este nuevo código y cuándo tú crees que esto podrá pasar? Porque la verdad es que con esta vuelta a conocer con la nueva legislatura, ¿cuántas cosas pueden pasar? Realmente lo correcto era que se hubiese conocido ayer, se hubiese aprobado en primera lectura ayer, se hubiese convocado una segunda lectura para el día siguiente o para 2 días después, y tan pronto se hubiese producido la aprobación del código, entonces enviarlo a presidencia para su promulgación y durante el año de vacancia trabajar las modificaciones del lugar. El problema es que ahora... no era que no se le iban a introducir las modificaciones, eso es bueno dejarlo claro. El problema es que ahora al retroceder todo hacia atrás, estamos obligados a volver a conocer nuevamente todo y ahí se puede ir 1 año, como se pueden ir 4, 5 y hasta 10 años más. O sea, es seguir condenando al país a vivir en el siglo XIX con un sistema de justicia que ya no soporta continuar juzgando delitos que se están cometiendo en el siglo XXI. O sea, la nueva delincuencia está más avanzada que la propia ley que los castiga. Entonces, es muy difícil para los fiscales acusar, para los mismos abogados defender, para los jueces juzgar y sobre todo para que podamos vivir en un clima de mayor seguridad. O sea, queremos vivir en un país más seguro. Claro. Queremos vivir en un país donde el malhechor sea procesado y sea juzgado de acuerdo a los hechos que cometió. Y la nueva pieza, si lo contempla, estamos hablando que el nuevo código, porque se han concentrado mucho en lo que no tiene y en lo que le falta, pero nadie habla de que contempla 70 nuevos delitos. Y vuelvo a repetir, José Alberto, que yo estoy en contra de las 3 causales y yo me pongo a evaluar lo que se ha perdido de no haber aprovechado esta oportunidad de implementar este nuevo código versus este problema del aborto. O sea, es que no es, te voy a decir, mira, no es equilibrado lo que estamos perdiendo, porque es que esto se podría conocer aparte, o si no, como tú muy bien has dicho, es una decisión democrática, porque es como cuando gana un presidente que tiene un 48% y el del 52% tomó el poder. Es una decisión democrática. En mi programa anterior, en mi comparecencia anterior, yo hablé de un caso que estoy manejando de desfalco. El desfalco está castigado con un máximo de 5 años en la legislación penal dominicana. Sin embargo, en el nuevo Código Penal, el desfalco es castigado con 20 años de cárcel. 20 años de cárcel castigado el desfalco en la legislación dominicana. Wow. Entonces,
los delitos asociados a la corrupción son castigados con penas que van desde los 10 hasta los 30 años. O sea, tenemos toda una gama de persecución de delitos vinculados a la corrupción estrictamente sancionados en el nuevo Código Penal. La agresión con ácido del diablo está contemplada su sanción en el Código Penal con penas de hasta 40 años. Los feminicidios se castigan con penas de hasta 40 años. Y una serie de delitos contra las mujeres, porque los grupos feministas hablan de que el código margina a las mujeres. No es cierto. Como le dijo la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, todo lo que los grupos feministas propusieron se incluyó en el código, excepto lo de las causales del aborto. Pero no se puede complacer a todo el mundo en todo. Tú no puedes estar complaciendo a todo el mundo. O sea, las comisiones de las cámaras legislativas son soberanas para decidir qué incluyen y qué no. Y el feminicidio y los feminicidios conexos están sancionados con penas que van desde los 30 hasta los 40 años de prisión. Y es muy bueno señalar también, José Alberto, que lo que se persigue con este aumento de las penas no es tener las cárceles llenas de personas. Lo que se persigue es que por la pena tan grande, el que delinca no lo haga para no pasarse la vida entera metido en la cárcel. Exactamente. Esto también hay que señalarlo. Y las penas que hay que establecer, las penas por la venta de bebidas y comidas adulteradas, son de hasta 20 años en el proyecto de Código Penal. O sea, delitos que no están contemplados. Hoy en día ni siquiera está contemplado la venta de bebidas adulteradas. No, ni siquiera está contemplado. O sea, para un fiscal procesar un expediente de venta de bebida o de comida adulterada que causa un envenenamiento, tiene que hacer malabares. Lo presenta y lo procesa, pero tiene que hacer malabares para que al final a la persona se le imponga una pena mínima. Sin embargo, ahora en el nuevo código ya los delitos están definidos, están tipificados, se contempla una sanción estricta. ¿Por qué no le damos al país la oportunidad de tener un nuevo sistema de justicia penal donde haya sanciones efectivas para aquellos que delinquen? ¿Quiénes no asistieron a esta sesión el martes? ¿Y tú crees que fue una decisión política? Porque también muchos senadores del PRM no asistieron, los del PLD creo que no asistieron. Del PLD no asistió ninguno. No asistió ninguno. De Fuerza del Pueblo solo faltó uno, asistieron 8 de 9. El Partido Reformista envió a su único representante, al senador Genao de la Vega. Sí. Pero del PRM, que tiene 19 senadores, asistieron 5, incluyendo el presidente del Senado. Y hubo 14 que no asistieron, pero yo diría que 13, porque uno de ellos, el senador Zorrilla del Ceibo, está postrado con el virus, con el COVID. Entonces no se podía hacer virtual, o sea que... Exactamente. Entonces, 13 senadores del PRM decidieron no asistir a la sesión programada. Demasiado. Y entonces, es algo, Mónica, que no se veía hace muchos años. Sí, pero fíjate también, y no es por disculparlos, pero acuérdate también que estos grupos han acusado al presidente Luis Abinader que había dicho que pudiera estar a favor de las 3 causales y luego no se ha proclamado con esto. El presidente Luis Abinader ha dicho claramente que él no es el que va a decir sí o no, sino que esto estaba en manos de las cámaras. Pero si ellos entienden que el presidente de la República les prometió causales, la realidad es que ningún presidente puede prometer causales en campaña porque el tema del aborto no es un tema del presidente, es un tema del Congreso. Eso dijo él. Danilo Medina, que estaba de acuerdo con las causales, le pasó lo mismo. No la pudo introducir en el sistema. Él lo único que hizo fue devolver en 2 ocasiones el Código Penal para que las causales fueran introducidas. Sin embargo, él no las puede introducir, es una tarea del Congreso Nacional. Lo que el presidente Luis Abinader siempre ha dicho es, yo estoy de acuerdo con las causales, pero es mi posición como ciudadano, como Luis Abinader. Ahora, yo no le voy a imponer al Congreso lo que el Congreso tiene que hacer. Yo tengo la misma posición de Luis Abinader. Yo estoy de acuerdo con las causales, pero yo no creo que por las causales se debió haber paralizado el código. Exactamente. Entonces, no puedo estarlo. Fue un arrebato y fue un mal ejemplo a la nación, sobre todo a la juventud, porque como bien yo señalaba al principio, tenemos una juventud y una niñez que nos está viendo. ¿Qué le enseñaron esos senadores a los niños y a los jóvenes dominicanos? Que si a mí no me da la gana de faltar a mi trabajo, por el cual el país me paga, entonces yo no voy. Como se va a aprobar algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, yo no voy. Usted le dio un mal ejemplo al país. O sea, hubo senadores que se quedaron paseando en sus provincias mientras sus compañeros estaban ayer trabajando en el día de ayer, porque 14 senadores asistieron a sesionar en el día de ayer. 14 senadores viajaron de sus provincias para sesionar. El senador Dionis Sánchez estaba en España
Llegó el domingo al país, no se fue a Pedernales con su familia, sino que se alojó en un hotel en Santo Domingo para ir el lunes a firmar el informe favorable de la comisión especial y el martes estar presente sesionando en el Senado. Pero ese hombre hizo un gran sacrificio y estuvo presente para sesionar por el país, al igual que sus compañeros de Fuerza del Pueblo y al igual que los propios senadores del PRM, los 5 que asistieron a sesionar ayer, también hicieron sacrificios porque se trasladaron desde sus provincias al hemiciclo para ir a sesionar, y el propio senador Genao, quien desde La Vega se movió a Santo Domingo para poder participar en la sesión. O sea, esos 14 senadores que asistieron ayer al hemiciclo fueron irrespetados por sus compañeros, que prefirieron no hacer nada simplemente porque no estaban de acuerdo con la decisión que se podía tomar. Bueno, eso es lamentable, indudablemente, pero hablemos entonces porque si todo esto fuera a pasar rápidamente y una decisión política que a veces hay que tomar y inmediatamente se reintroduce en la nueva legislatura a partir del 16 de agosto y camina rápidamente, pero ¿tú crees que eso va a pasar? Todo depende de la voluntad de los actores políticos de la República Dominicana, porque si no hay voluntad política en República Dominicana nada camina. Ahora, si hay voluntad política, los temas caminan rápido. Si hay voluntad política, sabemos que el 17 de agosto se reintroducirá nuevamente el proyecto de Código Penal en el Congreso, comenzando por el Senado. Habrá un tránsito rápido. Y comenzando y terminando, porque ya no va a ir a... Sí, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Tiene que volver a la Cámara es una de nueva Diputados. legislatura. La Constitución establece que los proyectos... pero entonces la cosa es bastante larga. Claro, porque los proyectos... En una nueva legislatura tiene que pasar por las 2 cámaras de nuevo. ¿Y por qué comenzará entonces por la de... senadores? Sí, es importante explicar. Constitucionalmente, los proyectos solamente pueden durar 2 legislaturas en ambas cámaras, 2 legislaturas corridas. Como el Código Penal inició su tránsito en la Cámara de Diputados en agosto del 2020, llegó a agosto del 2021 sin aprobarse y fue encontrado en el Senado. Ahora, en agosto del 2021, el 17, se reintroduce nuevamente en el Senado y tiene de plazo hasta agosto del 2022 para aprobarse tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ahora, como la Cámara de Diputados ya hizo un trabajo y la Comisión de Justicia duró 10 meses haciendo un trabajo arduo, entrevistando personas, asesorándose, levantando información y estructurando un proyecto de código, yo espero que ahora el Senado le entregue relativamente rápido a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados pueda rendir rápido el informe, pueda aprobar rápido la pieza. Pero, o sea, tú dices que puede hacerlo rápido en base al informe que hizo la Cámara de Diputados. Claro que sí, porque es que la Cámara de Diputados hizo un trabajo bien profundo, conoció vistas públicas, entrevistó personas, recibió comisiones, recibió asesoría de abogados y de la propia Finjus que asesoró a la Cámara de Diputados. Que no fue un trabajo sancochado. Exactamente, fue un trabajo de 10 meses muy técnico y muy profundo. Entonces, el Senado puede trabajar en base al trabajo ya hecho por la Cámara de Diputados. Y puede ser que la Comisión de Justicia, que no llegó a conocerlo, de hecho, ¿verdad? Me refiero a la Cámara del Senado. No, porque en el Senado, en vez de apoderar a la Comisión de Justicia, lo que hizo el presidente Eduardo Estrella fue crear una comisión especial. Porque, y es una realidad, la Comisión de Justicia está presidida por Antonio Taveras y la vicepresidenta Farideh Raful. Los dos han tenido siempre posiciones contrarias a la aprobación del código. No porque al código le falte esto o le falte aquello. Sin embargo, aún así no se aprobó. Aún así no se aprobó. Así no se aprobó. Hubo realmente acercamientos, movimientos, presiones a los legisladores para que no fueran a trabajar en el día de ayer. Algo que nosotros esperamos se corrija para el próximo periodo legislativo. Pero entonces, ¿qué pasará a partir del 16 de agosto en cuanto a si el presidente del Senado, Eduardo Estrella, dejará esa comisión para que siga conociendo esto, o serán los senadores encabezados por Farideh Raful y Taveras? Lo saludable es que la comisión especial se quede o se crea una nueva comisión especial, pero yo entiendo que lo más saludable y lo preferible es volver a recrear la comisión especial con los mismos integrantes, a la cual pertenecen tanto la senadora Raful como el senador Taveras, y que se trabaje el código en esa comisión, porque esa comisión tenía más de un mes trabajando con el código. Entonces, si es así, no tiene por qué pasar un año. No debe pasar un año, pero todos sabemos lo que pasa en República Dominicana. Si hay voluntad política, se aprueba rápido. Además que siempre pasa que las leyes complejas se espera hasta que ya falte un mes para entonces sacarlas. Eso es otra cosa muy común. Así es, cuando hay voluntad política, las leyes se aprueban rápido. Sucedió con el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal se depositó en las cámaras legislativas en el año 2000.
En el año 2002 matan de una manera inexplicable, al día de hoy no resuelta, al senador Darío Gómez, y en un mes teníamos Código Procesal Penal. Todo porque hubo una voluntad política y una orden expresa del presidente Hipólito Mejía y un acuerdo con los demás sectores políticos del país. El caso de la ley de migración en el 2004. Hubo un acuerdo entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El Senado aprobó después de años y la Cámara de Diputados en tiempo récord aprobó en base al trabajo del Senado. ¿Pero por qué? Porque hubo un acuerdo entre el liderazgo político del país. Cuando hay voluntad política, los temas se aprueban rápido. Bueno, yo no creo que ahora este año vaya a haber ese acuerdo entre las fuerzas políticas, habría que ver, porque es un año de bastante conflicto ya político. Quizás en el primer año del gobierno de Luis Abinader hubiese sido más fácil, pero fíjate que ya surgen muchas críticas, por ejemplo, del PLD al PRM, ya también con todos estos problemas de corrupción que hay, la situación está un poco álgida. Sí, realmente ya comenzamos a entrar en temporada política en la Exacto. República Dominicana, ya pasó el primer año de gobierno y en estos 3 años veremos ya críticas al gobierno de parte de los partidos de oposición porque ese es su trabajo. Entonces los grupos de oposición tienen que hacer su trabajo y difícilmente pueda existir un acuerdo político, pero lo ideal es que se pueda producir un convenio entre las fuerzas políticas del país. Es lo ideal. Para impulsar la aprobación del Código Penal y que los temas secundarios, como el tema del aborto, se puedan discutir más adelante. Bueno, José Alberto, ¿cuáles son, vamos a decir, a grandes rasgos, si pudiéramos dividir los proyectos contenidos en el nuevo Código Penal para decir, en cuestión de penal, tenemos esto que ya lo has explicado. Sí. ¿Cuáles son los otros puntos importantes que también están contenidos en este nuevo código que no lo facilita el anterior? Bueno, el tema de la corrupción. Hablaste de lo informático, también es importante, el tema de la corrupción. Los delitos informáticos están contemplados en la ley 53-07, sin embargo se hace una ampliación en esta ley, igual que el tráfico humano y la trata de personas están contemplados en esta ley. Nuevos delitos contra la niñez y la adolescencia también están contemplados en un nuevo código. Por ejemplo, el proxenetismo infantil y proxenetismo juvenil. Hay mayor sanción por inducir a niños a la prostitución y a la pornografía infantil que adolescentes, que también es castigado duramente. O sea, hay toda una gama por el proxenetismo infantil y la pornografía infantil. La pedofilia ya está definida en el nuevo código que no está definido en el anterior. O sea, el código actualiza la gama de delitos y de persecución para crímenes contra la niñez y la adolescencia, sobre todo desde el punto de vista sexual. Como te dije también, muchas disposiciones de la ley de tráfico y trata humana de personas están contempladas ya en el nuevo código penal y sobre todo el tema de la corrupción, que tanto nos preocupa a nosotros los dominicanos. ¿Qué cambia en el tema de la corrupción? El delito mínimo de corrupción, el que cometa un acto de corrupción pública, lo menos que va a pasar en la cárcel son 10 años. Independientemente del monto que Independientemente del monto, independientemente del hecho, la pena mínima son 10 años y la pena máxima hasta 30 años. ¿Y actualmente? En el código actual, la pena máxima podría ser hasta 10 años en algunos casos. Pero realmente los casos de corrupción pública, lo más que podrían ser sancionados es con 5 años de cárcel. Y por ejemplo, estos casos que están en la palestra de comprobarse que son ciertos, todos estos que son como 5, que son corrupción pública, ¿cuál sería la pena? Es diferente porque lo que ha hecho el Ministerio Público en una acción bien inteligente, ha sido incluir en el pliego de acusaciones la ley de lavado de activos, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel. Entonces, al incluir un tipo penal de lavado de activos, esas personas podrían ir a la cárcel por 20 años, pero no necesariamente por los hechos que cometieron. De no haber estado aprobado la ley de lavado de activos, entonces no les cabría. Ninguno hubiese pasado más de 5 años en la cárcel, a menos que hubiesen incurrido en falsedad de documentos públicos, que tiene penas de hasta 10 años. Pero, por ejemplo, el presidente Jorge Blanco, que fue condenado a 20 años de cárcel, pero esos 20 años todos sabemos que el juez Severino lo hizo como una forma de atropellarlo. Fue una sentencia con muchos ingredientes políticos. Si ese caso hubiese sido conocido en la Corte de Apelación y la Corte de Apelación lo hubiese declarado culpable al presidente Jorge Blanco, hubiese ajustado la pena y la hubiese reducido al mínimo. Pero el caso no llegó a conocerse en la Corte de Apelación porque luego llegó el gobierno de Hipólito Mejía y se produjo un retiro de la acusación formal del Estado contra el presidente Jorge Blanco y contra los que lo acompañaron en el proceso.
pero esa sentencia de 20 años no se iba a sostener en Corte de Apelación y mucho menos en Suprema Corte de Justicia. Estos retiros de acusaciones podrán seguirse dando. Yo creo que no, yo creo que ya el país cambió para siempre, Mónica. Yo creo que ya la justicia es otra, el Ministerio Público es otro. Nosotros realmente estamos viviendo una etapa de un Ministerio Público independiente en la práctica. Lo que tenemos que hacer, como bien señalamos en el programa anterior, es avanzar a un nivel donde ya no dependa de la voluntad de un presidente. Estamos como estamos por la actitud del presidente Abinader de independizar el Ministerio Público. ¿Y por qué algunos dicen que esto es pura pantalla, puro político y que realmente es igual que siempre? He oído esto de parte de las personas del PLD, por ejemplo. Bueno, el PLD tiene que cuestionar la persecución judicial porque los está afectando a ellos, pero ellos tienen que entender que ellos gobernaron el país durante 16 de los últimos 20 años, entonces ellos tienen que estar bajo el escrutinio de las autoridades. Y la verdad es que los actos de corrupción que se cometieron merecen una revisión de parte de la sociedad representada en el Ministerio Público. Lo que digo es que tenemos que avanzar a un Ministerio Público realmente independiente, provisto por la Constitución y por leyes que establezcan la independencia del Ministerio Público del poder político. ¿Tú crees que bajo este código, José Alberto, los políticos no estarán blindados y ya sí se les podrá preparar un expediente, que es lo que no se ha podido hacer de hecho, no solamente por el código, sino porque no estuvo bien estipulado, bien sostenido, como que ustedes le dicen, cuando, por ejemplo, el expediente de Odebrecht, que Miriam Germán lo dijo desde el primer momento, que no estuvo bien. El expediente de Odebrecht, la propia Miriam Germán criticó lo mal instrumentado que estaba el expediente. Y se ha demostrado ahora con el caso de Operación Medusa, donde está involucrado un ex procurador, que esa procuraduría fue manejada como un cuartel político. Como un cuartel político. Entonces, al manejarse de esa manera, realmente lo que tenemos es una procuraduría mediatizada y controlada por el poder político. ¿Y qué se hará, José Alberto, en cuanto a esto que ha arrojado este caso de que los jueces eran espiados, porque no hay otra forma de cómo llamarlos, que sus computadoras, sus teléfonos intervenidos, y que antes de que se tomara cualquier decisión, ya la misma Procuraduría o los espías, por llamarlo de alguna manera, sabían y le podían controlar a que estos funcionarios dieran tal o cual sentencia? Realmente lo que estábamos viviendo en la gestión de Jean Alain Rodríguez era un verdadero estado policial y no nos dábamos cuenta. Estábamos siendo controlados, estábamos siendo espiados y nuestras conversaciones estaban siendo escuchadas, sobre todo las de los funcionarios, las de los jueces, las de otros fiscales, y entonces se utilizaba ese espionaje para presionar para sentencias favorables. Sin embargo, eso no lo estamos viviendo ahora. Ahora tenemos 4 expedientes, incluyendo uno de la actual gestión gubernamental, que ha sido estructurado por este Ministerio Público, ha sido bien preparado, ha sido bien sustentado, y nosotros podríamos esperar tener condenas favorables para la justicia dominicana dentro de un año. ¿Qué nos asegura, José Alberto, de que realmente no estamos siendo, o los funcionarios, con el que quiera alguien, espiados y que no van a ser dominados? Definitivamente ahora aparentamos tener de seguridad de que no hay esa coacción política, pero ¿quién le asegura a un funcionario o a alguien que le interese al poder económico, político, el que sea, que no está siendo espiado? Bueno, el tema es que, como tú dices, es una pregunta difícil, porque ¿quién le asegura que tú no estás siendo espiado? Ahora, el que se siente espiado, por las evidencias que puedan surgir, lo que tiene que hacer es querellarse y procesar a la persona que entiende lo está espiando y pedir una investigación. Y ya con esto, con el nuevo código sí. Bueno, el Código Procesal Penal lo contempla. Ahora, el Código Penal, el proyecto de Código Penal contempla endurecimiento de penas para delitos tecnológicos. Es bueno que tú expliques también la diferencia de lo que es el Código Procesal Penal, que sí está aprobado ya hace años, con el Código Penal. Eso es, sí, el Código Penal es el que establece el castigo para los delitos. ¿Qué retribución tiene la persona que comete un delito o un crimen? El Código Procesal Penal es el que regula cómo va a ser juzgado ese delito. Uno es de procedimiento. Exacto. Y otro es ya el que establece los castigos. Que sin el de procedimiento, sin el que se establecen los castigos, el de procedimiento queda corto. Exactamente. Eso es. De nada nos vale tener, lamentablemente la humanidad es así, que necesita las sanciones. Entonces, este sería el que establece las sanciones. Exactamente, este es el que va a establecer las sanciones y que va a armonizar el sistema de justicia con la modernidad que se alcanzó con el Código Procesal Penal.
José Alberto, nos quedan todavía unos 5 minutos de programa. Yo quisiera que tú nos hablaras sobre cómo cambiaría la sociedad dominicana y cómo beneficiaría la democracia este nuevo Código Penal. Dicen que no, que nos quedan nada más 3 minutos. ¿Cuántos minutos? 1 minuto, bueno, 1 y medio. En 1 minuto te puedo decir, ¿en qué beneficia a la sociedad dominicana? Que finalmente vamos a tener incorporado a nuestras leyes un código penal, un sistema de castigo netamente dominicano. Que Delitos, responde a nuestra realidad. y que finalmente la delincuencia del siglo XXI va a ser perseguida con un código dominicano del siglo XXI y no con un código francés del siglo XIX. Bueno, ojalá que así sea y te tengamos aquí a ti y a otros juristas hablando de los beneficios de que ya haya sido aprobado este Código Penal. Ojalá que así sea. Gracias. José Alberto, gracias por estar aquí con Gracias nosotros, a ustedes. analizando este tema tan interesante y a veces, amigos, poco conocido. Así que será hasta la próxima.